Hoy vamos a hablar sobre la verdadera gloria del hombre. ¿Cuántas veces hemos buscado cosas que no es lo que la palabra nos dice, verdad? A veces buscamos a Dios por cosas que no son, porque Dios nos ha ofrecido es salvación y vida eterna. Ese es el objetivo verdadero por el cual nosotros debemos buscar a Dios, por la salvación y vida eterna. Pero la gloria del hombre con respecto a quién la está buscando se puede dividir en dos grupos, el hombre mundano y el hombre cristiano. El hombre que no conoce a Cristo, ¿qué es lo que busca él? Busca satisfacer sus deseos personales, tener más posesiones materiales, ¿verdad? Y esa es la gloria de él. Cosas que no perduran más allá de la vida, sino que se acaban en esta vida, que en esta vida las conseguimos y en esta vida se quedan. Es lo como en la Biblia se conoce como vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Qué son las vanidades? Todas aquellas cosas que se quedan en esta vida, que no perduran, que duran nada más lo que podemos nosotros disfrutarlo en esta vida. Y esa satisfacción nos lleva a tener una sensación de vacío y falta de significado que en última instancia pues no significan nada en la vida de la persona. También el hombre mundano busca tener la aprobación del mundo, busca que todas las cosas que hagamos sean aprobadas por la gente, y eso es lo que busca la gente mundana, ¿verdad? Caerle bien a todo el mundo, pero nosotros no somos monedita de oro para caerle bien a todo el mundo. En 1 Juan, vamos a comenzar con una palabra de Dios, en 1 Juan 2:16, la palabra nos enseña qué es lo que hace el mundo. Primera de Juan, capítulo 2, verso 16, los valores del mundo. 1 Juan 2:16 nos dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, o sea, se queda aquí, todo lo que usted consigue en este mundo, todo se va a quedar aquí. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces vemos aquí la dicotomía o la diferencia entre lo que es el hombre mundano y el hombre cristiano. El hombre cristiano busca hacer la voluntad de Dios. Pero también algo importante, el hombre mundano además busca a Dios para obtener beneficios materiales. ¿Cuánto vemos muchas personas que hasta le preguntan a Dios, le dicen a Dios que yo te sigo si tú me sanas a alguien, un familiar, o yo te sigo si tú cambias mi modo de vivir? O sea, quieren hacer negocio de Dios, pretenden hacer negocio con Dios, prometen seguirlo si Dios le otorga lo que ellos quieren. Dios no es negociante desde ese punto de vista. Y otros pretenden tomar de Él lo que necesitan. Dios es amor. Todo el mundo sabe que Dios es amor. Pero desconocen que Dios es fuego consumidor, ¿sí? Que destruye todo lo que no está conforme a su palabra. Entonces, le interesa tomar lo que le interesa, pero omite el resto, omite todo lo que tiene que ver con los atributos de Dios. Solamente toma un solo atributo, el amor. Dios es amor y como Dios es amor, yo me voy a salvar haciendo buenas obras. No, Dios es amor, cierto, pero Dios no es solamente amor, y eso es lo que vamos a estudiar más adelante. Ahora, ¿cuál es la gloria del hombre según el hombre cristiano? El hombre cristiano busca conocer a Dios para obedecer sus mandamientos. ¿Verdad que es la gran diferencia entre el hombre mundano y el hombre cristiano? El hombre de Dios o el hombre cristiano busca conocer a Dios para obedecer sus mandamientos. Pero hay un problema, no le podemos obedecer si no le conocemos, es decir, que es fundamental conocer a Dios para poderlo obedecer, para poder hacer las cosas que Él manda. En 1 Juan capítulo 2, versos 3 al 4 nos dice, y esto sabemos que le conocemos si guardamos sus mandamientos, y Él dice, y el que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. O sea, que tenemos que guardar sus mandamientos. ¿Pero por qué guardamos sus mandamientos? Por amor a Dios, y ese amor a Dios lo tenemos cuando hemos experimentado el verdadero nacimiento en Cristo. Y además también el hombre cristiano también busca, además de obedecer sus mandamientos, busca vivir para Él. Por eso el apóstol Pablo decía, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Y esa es la gloria del hombre, adorarlo. ¿Y qué significa adorar a Dios? Adorar a Dios significa vivir en espíritu y en verdad para Él. Adorarlo en espíritu y en verdad. En espíritu quiere decir con sinceridad, sin que haya motivaciones materiales, que no nos motiven cosas materiales para conseguir cosas materiales como sanidad, dinero, prosperidad y cosas por el estilo, sino por cosas espirituales. Por eso Jesucristo dijo, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas, o sea, las cosas materiales vienen como añadidura de acuerdo a la voluntad de Dios.
pero no buscamos a Dios para que Dios nos satisfaga cosas materiales, sino que lo buscamos por lo que Él es. Y obviamente que de Él viene respuesta, porque Él no va a abandonar a sus hijos. Él es un Dios misericordioso, Él es nuestro pronto ayudador, nuestro pronto socorro, y siempre tendremos una respuesta afable conforme a nuestros deseos. En Juan 4:23 nos dice, mas la hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Pero tenemos que, ¿qué significa adorar a Dios conforme a la verdad? Ya vimos que es conforme al espíritu, ¿verdad? Conforme a que lo adoremos por sinceridad, pero adorarlo en verdad significa adorarlo conforme a sus palabras, no conforme a los rudimentos cristianos, no conforme a filosofías y huecas sutilezas. Por eso en Colosenses 2:8 el apóstol Pablo nos advierte, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según tradiciones de hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. O sea, hay muchas filosofías y muchas cosas que a nosotros nos parecen ideas fabulosas, doctrinas fabulosas, pero están apartadas de la palabra de Dios. Tenemos que estar siempre apercibidos que no caigamos en las falsas enseñanzas, que están conforme a las tradiciones de los hombres y no conforme a su palabra. Pero vamos a centrar esto, lo hicimos a manera de introducción para ver la verdadera gloria del hombre. Ahora, el conocimiento de Dios es la verdadera gloria del hombre y vamos a entrar ahora sí en materia. Busquemos por favor Jeremías capítulo 9, verso 23. Vamos a desarrollar y a demostrar que el conocimiento de Dios es la gloria del hombre y esa es la verdadera gloria del hombre. Jeremías capítulo 9, verso 23. Leo para ustedes. Así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en su riqueza, mas alábese en esto el que hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Entonces aquí vemos cuál es la verdadera gloria del hombre, el conocimiento de Dios. Entonces, pero tenemos que analizar algo, que aquí la palabra de Dios nos está hablando de un orgullo que es negativo. El orgullo lo podemos mirar desde dos puntos de vista, un orgullo negativo y un orgullo positivo. El orgullo negativo es el que está basado en nuestras propias habilidades, logros, posesiones, y nos sentimos satisfechos cuando hemos conseguido cosas materiales, ¿verdad? A veces cuando conseguimos sabiduría, logros, posesiones, habilidades, pero todo eso es vanidad. Como dijimos anteriormente, todo eso se queda en esta tierra. Nos conduce y ese egoísmo o ese orgullo materialista nos conduce a sentirnos superiores a los demás. Porque yo poseo una casa, porque yo poseo un carro, porque yo poseo esto, y tú no tienes esto. Eso nos lleva a orgullos materiales. Nos conduce a sentirnos superiores a los demás y el Señor no quiere eso. Él quiere que nos tratemos todos por igualdad. Por eso en Eclesiastés 1:2 nos dice, vanidad de vanidades, dijo el predicador. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo el trabajo con que se afana debajo del sol? Generaciones va y generación viene, mas la tierra siempre permanece. Entonces todo se queda aquí en esta tierra. Entonces de nada sirve afanarnos o ufanarnos de cosas o logros que hemos conseguido aquí en la tierra. Todo eso se queda aquí. Ahora, ¿cuál es el verdadero orgullo que Dios nos habla? El orgullo positivo es el conocimiento de Dios, conocer a Dios, conocer sus mandamientos. Porque ¿cómo vamos a alabar a Dios si no lo conocemos? ¿Cómo vamos a seguir a Dios si no lo conocemos? Y también para conocer a Dios, además de conocer sus mandamientos, todos conocen los mandamientos de Dios, ¿verdad? Pero también tenemos que conocer sus atributos. ¿Cuáles son sus atributos? Los atributos de amor, eso todo el mundo lo conoce, hasta los incrédulos. Todos te dicen a ti, Dios es amor. Pero también tienes otros atributos, tales como su justicia, su santidad, su actividad, su omnisciencia, su omnipotencia, que son atributos esenciales de Él. Y esos atributos, cuando los conocemos, nos conducen ¿a qué? A ser mansos y humildes, y eso es lo que el Señor quiere. Mansos, obedientes a la palabra de Dios, y humildes, que tratemos a los demás como si fueran superiores a nosotros. Mateo 11:29 nos advierte. Nuestro Señor Jesucristo nos dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprender de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga.
El yugo que Dios nos impone no es un yugo difícil de llevar, los mandamientos de Dios. ¿Por qué? Porque Él nos da su poderoso Espíritu Santo que nos ayuda a cumplir sus mandamientos. Por eso el Señor Jesucristo recalca en que mi yugo es fácil y ligera es mi carga, porque Él nos da aliento, nos da fortaleza a través de su poderoso Espíritu Santo. El orgullo positivo, que es el sentimiento de satisfacción del cristiano, nos lleva primero a conocer a Dios, y en eso tenemos que ufanarnos, el conocimiento de Dios. Dios quiere que nos ufanemos de eso, de conocerle a Él, de conocer sus atributos, pero además de reflejar la imagen de Dios. Cuando mostramos evidencia que el Espíritu Santo vive en nosotros. ¿Cómo mostramos evidencia que el Espíritu Santo vive en nosotros? Alguna doctrina dice que la evidencia de tener el Espíritu Santo es hablar en lenguas. ¿Será eso cierto? La palabra de Dios nos dice que el fruto del Espíritu, ¿qué es? Dice en Gálatas 5:22, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. En otras palabras, que el fruto del Espíritu es un cambio en las personas, que ya no era lo que era, ya no es lo que era antes. Las cosas que hacía antes ya no las hace. Eso es un indicativo de que la persona tiene el Espíritu de Dios. La evidencia de que una persona tiene el Espíritu Santo es el cambio que la persona refleja, no hablar en lenguas que nadie entiende, que muchas veces se llaman glosalarias, o a veces se aprenden, a veces las personas dicen que hablan en lenguas extrañas, en lenguas extranjeras, pero realmente no son ninguna lengua, son lenguas a veces hasta inventadas. Y de pronto puede alguno hablar en lengua, no vamos a entrar en contradicciones por eso. Pero lo que es cierto, la mejor evidencia de que una persona tiene el Espíritu Santo es que ya no es lo que era antes, que ha habido un cambio rotundo en esa persona. La verdadera evidencia de una persona que tiene el Espíritu Santo es tener amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, que ya no anda en pleito, ya no anda en contienda, que ya no anda murmurando de otro, que busca la paz, que perdona, porque anteriormente cuando nosotros éramos mundanos no perdonábamos, nos hacían una y manteníamos el rencor hacia esa persona por toda nuestra vida. No, nosotros cuando llegamos a Cristo descansamos de ese odio, porque el odio nos perjudica más a nosotros. El odio es como tomarse un veneno uno para que le haga efecto a otro. Cuando nosotros odiamos a alguien, nos perjudicamos somos nosotros. Por eso Dios nos manda a perdonar. El perdón para el cristiano no es una opción, es una obligación. ¿Por qué? Porque nos va mejor a nosotros. Nosotros descansamos. Por eso el Señor decía que lleven mi yugo es fácil y ligera en mi carga. Cuando nosotros descansamos en el Señor, ponemos todas nuestras cargas, depositamos nuestro odio que necesitamos hacia otra persona. En el Señor Jesucristo significa que perdonemos a esa persona que nos hizo mal. Y si podemos ayudarla, mejor todavía la ayudamos, y con eso demostramos de que hemos perdonado. Porque la mejor demostración de que hemos perdonado es que podemos mirar a esa persona a los ojos y decirle: yo te ayudo en lo que tú necesites, te ofrezco mi amistad. ¿Podemos hacer eso? Eso demostraría de que realmente hemos perdonado a alguien. Entonces, la verdadera evidencia de que el Espíritu Santo mora en nosotros es que ya no somos la misma persona que éramos antes. Que si gritamos, que si peleamos, que si éramos gritones, cambiamos nuestra manera de ser. Eso significa que tenemos el Espíritu de Dios, que tenemos el Espíritu de mansedumbre que nos da Dios. Dios nos enseña a ser mansos a través de su poderoso Espíritu Santo. Nos da templanza. ¿Qué es la templanza? El dominio propio. Porque nosotros a veces nos da un arranque de hacer cosas y el Espíritu Santo nos fortalece y nos da ese amor y dominio propio para no hacer lo que antes éramos o hacíamos. Entonces, la templanza es un fruto del Espíritu Santo, porque todo esto que dice Gálatas 5:22 es un solo fruto, una sola evidencia que el Espíritu Santo vive en una persona, que esa persona está llena de amor, está llena de gozo, de paz no solamente consigo mismo para con Dios, sino con todas las personas que lo rodean, con sus compañeros, con sus vecinos, con sus compañeros de trabajo, de oficina, de colegio, con los vecinos, con todo el mundo está en paz. Eso es una evidencia que tiene el Espíritu Santo, que tiene paciencia, que tiene mansedumbre, que tiene benignidad. ¿Qué significa tener benignidad? Hacer cosas para bien, que si a mí me hacen mal, si a uno le hacen mal, pagar con bien. No importa si qué mal nos hayan hecho, tenemos que pagar con bien. Eso significa que estamos dando fruto del Espíritu Santo. Pagar con bien aunque nos hagan mal. Eso es una evidencia que tenemos el Espíritu Santo, porque ¿de qué sirve yo hablar en lengua y después allá coger y gritarle al vecino, gritarle a cualquier persona o pagar con un mal que me han hecho? Eso es una evidencia que no tengo el Espíritu Santo, que el que mora en mí es el espíritu de Satán o el espíritu de la carne, no llamemos de Satán, sino el espíritu de la carne, que nos estamos dejando llevar por nuestro ego, por nuestra vanidad.
Entonces, cuando nosotros empezamos a dominarnos, empezamos a dejar de ser lo que antes éramos, esa es la verdadera evidencia de que el Espíritu Santo vive en nosotros, que hay un cambio de nosotros, y esa es la mejor evidencia del Espíritu Santo. Ahora, ¿cuáles son los distintivos de Dios? ¿Cómo podemos conocer nosotros a Dios? ¿Cómo podemos saber quién es Dios verdaderamente? Dios tiene dos clases de atributos, unos que no son comunicables al hombre, o sea, que solamente le pertenecen a Dios, y hay otros atributos de Dios que son comunicables al hombre, que Dios se lo da al hombre cuando el Espíritu Santo vive en él. ¿Cuáles son los atributos no comunicables? O sea, que le pertenecen nada más a Dios, ninguna persona los puede tener. Primer atributo es la eternidad. Dios es eterno. ¿Y qué significa que es eterno? Que no tiene principio ni tiene fin. Él es el alfa y el omega, el principio y el fin de todas las cosas. Es un atributo que solamente le pertenece a Dios, su eternidad. Hay otro principio que es otro atributo que es la inmutabilidad, que Dios nunca cambia. Él siempre permanece fiel a su palabra, que podemos confiar que Él es nuestra guía, nuestra protección, pero también es un Dios que disciplina amorosamente. Cuando nosotros no hacemos las cosas que Él manda, Él nos disciplina para que entremos en el camino, pero amorosamente, porque Él es un Padre amoroso. Él no quiere que nos desviemos. Él es como el buen pastor cuando ve que la oveja se le va desviando de un camino, se va por un despeñadero, coge su vara y castiga a la oveja, pero amorosamente para que no lo vuelva a hacer. Y si es caso, la carga. Si la oveja no puede caminar por el castigo que le dio, por la disciplina, la carga y la lleva en sus brazos amorosos. Y también está pronto a darnos el perdón y la restauración. Esa es la función de Dios y Él nunca cambia. Él siempre nosotros podemos confiar en su guía, su protección, su amabilidad que va a estar hacia nosotros. En Salmo 23, verso 4 nos dice: aunque ande en valles de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Vara y callado, vara y callado. Vara y callado significa eso: guía, protección, disciplina amorosa, perdón y restauración. Él siempre tiene sus brazos extendidos para darnos el perdón y restaurarnos por cosas que hayamos hecho. Él siempre nos restaura. Y en 2 Timoteo 2:13 nos dice: si fuéramos infiel, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Él siempre es fiel. Ese es un principio un atributo de inmutabilidad de parte de Dios. Mientras que nosotros nunca podemos tener ese atributo, ¿verdad? Nosotros somos cambiantes. Nosotros decimos una cosa hoy, mañana decimos otra. Pero tenemos que cambiar, tenemos que tratar, no ser inmutables como es Dios, porque eso es un atributo no comunicable de parte de Dios hacia nosotros. Pero tenemos que tratar de imitarlo. Tenemos que buscar siempre la obediencia a la palabra de Dios. Otro atributo no comunicable a nosotros es su omnipresencia. ¿Qué significa su omnipresencia? Que Dios está en todo lugar. Podemos saber que en qué lugar nos podemos esconder nosotros que Dios no nos vea. Nos ve en todos lados, en todas partes. Cuando estamos en el lugar más escondido, que nadie nos ve, que creamos que nadie nos ve, ahí está Dios viéndonos. Así que mejor es hacer las cosas bien, pero no para Dios. Para que Dios no nos castigue o que Dios no, sino para que seamos santos. Dios quiere que seamos santos. En el Salmo 139, verso 7 nos dice: ¿a dónde me iré de tu espíritu y de dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Si en el sol hiciere mi estrado, allí estás tú. Si tomare las alas del alba y habitare el extremo del mar, allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. O sea que su omnipresencia es que Dios está presente en todas partes. Tengamos siempre presente eso. También otro atributo no comunicable al hombre es su omnisciencia. Dios lo sabe todo. Dios sabe nuestro pasado, nuestro presente, inclusive lo que vamos a hacer. Alguien decía que el futuro para Dios es historia. Y es cierto, Él conoce tanto el pasado, el presente, como el futuro de todas las cosas. No solamente de nosotros, sino de todas las cosas. Él sabe qué va a suceder con Barranquilla, Él sabe qué va a suceder con Colombia, Él sabe qué va a suceder con todos nosotros. Así que descansemos y confiemos en el Señor, que todo lo que el Señor permite en nuestra vida siempre será para nuestro bien. ¿Y cuál es el bienestar que el Señor quiere para con nosotros? Que seamos salvos, que podamos llegar al conocimiento verdadero de Dios. En Hebreos 4:13 nos dice: no hay cosa creada que no sea manifestada en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas delante de tus ojos,
de aquel en quien tenemos que dar cuenta. Entonces tenemos que estar apercibidos de que la omnisciencia de Dios nos indica que algún día le vamos a tener que rendir cuenta al Señor, y ese algún día va a venir, porque Dios lo sabe todo. ¿Podremos engañar a Dios? No, ¿verdad? Todos sabemos que nunca podremos engañar a Dios. Pero hay unos atributos, ya vimos que esos atributos le pertenecen solamente a Dios. Pero hay otros atributos que son de Dios, pero Dios nos los transmite a nosotros cuando tenemos su poderoso Espíritu. ¿Cuáles son esos atributos que Dios nos transmite a nosotros? El amor. Dios quiere que nosotros seamos amorosos. Sabemos que Dios es amor, pero Dios también nos transmite su amor. Y ese es el primer atributo que Dios nos transmite como fruto del Espíritu Santo. Entonces, conjunto de frutos del Espíritu Santo, como dice Gálatas 5:22. Pero el amor lo tenemos que ver no como lo ve el mundo. El mundo ve el amor como ¿qué? Como si fuera un sentimiento. Yo amo si ustedes me aman. Yo trato bien a alguien si alguien me trata bien. No, para Dios eso no es el amor. Para Dios el amor es una decisión. Así como lo define Juan 3:16, que dice: de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, Dios demostró su amor con una decisión de entregar a su Hijo. Nosotros demostramos nuestro amor cuando decidimos seguir a Cristo, cuando decidimos ayudar al prójimo, no importa si es malo o bueno con nosotros, no importa si habla mal de nosotros, no importa si nos calumnia, decidimos amarlo. Así como la madre decide amar a su hijo. Una madre decide amar a su hijo, así sea el hijo sea malo, así el hijo sea drogadito, así sea el hijo delincuente. La madre ama al hijo porque ella decidió amarlo, y ella no ama al hijo porque el hijo la ama, no. Ella ama al hijo porque ella decidió amarlo desde el momento que lo parió, desde el momento que lo está criando, decide amarlo. Así es la decisión, así es el amor para el cristiano. El amor es una decisión, no es una opción. Nosotros tenemos que amar. Así como amamos a Dios, tenemos que amar al prójimo. Por eso nuestro Señor Jesucristo dijo los dos mandamientos básicos: era amarás a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. O sea que de la misma manera que nos amamos nosotros, tenemos que amar al prójimo. Y aquí no se hace excepción. Es que él me trató mal y yo por eso no lo amo. No, no hay excepciones. Las excepciones las ponemos nosotros. Dios no hace excepción de personas. Mucho menos nosotros podemos hacer acepción de personas. Si Dios hiciera acepción de personas, ya nos hubiera destruido a nosotros. Pues nosotros somos malos por naturaleza. Entonces Dios nos ha amado a nosotros a pesar de lo que somos nosotros, a pesar de lo malo que somos nosotros. Y esa es la primera característica de un cristiano, que reconoce que es malo. El que no es cristiano se cree bueno, los demás son los malos. Yo soy el bueno, ese es malo. El compañero es malo, el vecino es malo, el que está conmigo trabajando, ese es el malo. No, el malo somos nosotros. Si nosotros reconocemos nuestra maldad, podemos entender el porqué de funcionar las cosas. Dios quiere que reconozcamos nuestra maldad. Cuando nosotros reconocemos nuestra maldad, podemos aplicar el perdón a los demás que nos hacen de alguna forma alguna cosa que no está bien ante los ojos de las demás personas. ¿Por qué? Porque entendemos que es Dios que quiere que cambiemos, que reconozcamos que primeramente que nosotros somos pecadores, porque Cristo vino por pecadores, y el apóstol Pablo lo dijo, ¿verdad? Cristo vino por pecadores, de los cuales yo soy el primero. O sea, reconoció su condición de pecador. Y siempre tenemos que reconocer nuestra condición de pecadores. Nunca podremos ser tan buenos como lo es Dios, ni tan santos como lo es Dios. Siempre somos pecadores, siempre somos malos. Siempre que reconozcamos nuestra condición de pecadores, de que somos malos, es cuando nosotros reconocemos que necesitamos un Salvador, y nuestro Salvador es Cristo. Por eso Jesucristo dijo, sin mí nada podéis hacer. Y ese sin mí nada podéis hacer se refiere a un pastor, se refiere a un cristiano que tiene 20 años, 30 años, 40 años, 50 años en el Evangelio. Nunca podrá hacer nada bueno apartado del Señor. Si nosotros nos apartamos del Señor, volvemos a hacer lo que éramos antes, inclusive hasta peores. Entonces, la primera condición para ser cristiano es reconocer que somos malos. Y si reconocemos que somos malos, abrimos las puertas a perdonar a las personas que hayan sido malas con nosotros, a saber que no solamente las otras personas son malos, sino que nosotros somos los primeros malos. Podemos entender cuál es la magnitud de esa obligación que tenemos nosotros de perdonar, y todo fundado en el amor, en los dos principios básicos que nos dio nuestro Señor Jesucristo: amar a Dios sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Otro atributo comunicable que nos manda Dios a nosotros es la bondad, tratar bien a las demás personas, tratar bien a los que nos tratan mal. La justicia,
Justicia significa no robar, no hacer cosas nada indebido ante los ojos de Dios ni ante el prójimo. Si de pronto el prójimo cayó en engaño, nos da algo que no nos pertenece y nosotros sabemos por error, nos da un vuelto de más, nos dan algo de más, devolvamos eso que no nos pertenece. Ay, la persona se engañó, me dio un vuelto de 20 me dio un vuelto de 20,000 cuando yo le pagué fue con 5,000. Ay, gloria a Dios, qué bendición. No, devuelva eso. Está robando. Entonces tenemos que ser justos. Justo es, si la persona se equivocó y nos dio un vuelto de más, devuélvalo, actúe con justicia. Y eso se aplica para todos los ámbitos. También otro atributo comunicable es la sabiduría. La sabiduría se puede entender como el máximo grado del conocimiento. Dios nos da el conocimiento a través de su palabra. Y la sabiduría viene cuando se la pedimos a Dios para que aplicar la palabra de Dios a nuestra vida. Hay muchas personas que conocen mucha palabra de Dios, pero no tienen sabiduría. Sabiduría de aplicarla. Porque una cosa es conocer la palabra de Dios y otra cosa es aplicarla. Y Dios nos dice, el que te falte de sabiduría, pídala y yo se la daré. O sea que la sabiduría, Dios nos la da con base en el conocimiento que tenemos en su palabra. Y la sabiduría es eso, es el máximo grado del conocimiento, es aplicar el conocimiento con la guía del Espíritu Santo. Esa es la verdadera sabiduría. Y ese es un atributo comunicable que nos da Dios. Otro atributo comunicable es la misericordia. Dios es misericordioso. ¿Y qué es misericordia? Es tratar bien a otra persona aunque nos haya tratado mal. Es ayudar a esa persona necesitada. Eso es tratar con misericordia. Por eso, y todo eso se refleja en un fruto del Espíritu Santo. Todo eso es un solo fruto que nos da el Espíritu Santo. Gálatas 5:22 nos dice, los frutos del Espíritu son el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la mansedumbre, la templanza. Contra esto no hay ninguna ley. ¿Por qué? Porque si nosotros actuamos de esa forma, bajo ese fruto del Espíritu Santo, quiere decir que estamos reflejando el Espíritu de Dios. Esa es la mejor evidencia que nosotros tenemos de tener el Espíritu Santo. No es el hablar en lengua. Algunas doctrinas cristianas dicen que la mejor evidencia de tener el Espíritu Santo es porque usted habla en lengua. Falso. La mejor evidencia de que usted tiene el Espíritu Santo es que da el fruto que nos dice Gálatas 5:22 al 23, fruto del Espíritu. Usted ya no es lo que era antes. Si usted era una persona peleonera, si usted era una persona que andaba gritando, si usted era una persona que se molestaba, una persona que no perdonaba y ahora sí es perdonador, ya demuestra que tiene el fruto del Espíritu Santo. Cuando tenemos fruto del Espíritu Santo somos capaces de perdonar, no importando lo que nos haga. Que usted no sabe lo que me hizo y usted no sabe que lo que hizo Cristo por esa persona que usted odia o que detesta, también Cristo murió en la cruz del Calvario por ella. Así nosotros estamos obligados a perdonar. Acuérdese, el perdón en el cristiano no es una opción, es una obligación. Si el Espíritu Santo vive en usted, si usted no vive, si no vive en usted el Espíritu Santo, pues ahí sí sería una opción. Ya para ir aterrizando, para concluir, entonces vemos que la verdadera gloria del hombre radica en conocer a Dios, en conocer sus atributos, en conocer su voluntad, en conocer sus propósitos. Eso nos conduce a ¿qué? A que podamos vivir en paz, podamos entender la voluntad de Dios, como dice Romanos 12:2. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Todo está aquí en nuestra mente. Tenemos que renovar nuestro conocimiento, pero no con mentalidad positiva ni nada por el estilo, sino con conocimiento de la palabra de Dios, para que podamos entender cuál es la buena voluntad agradable y perfecta de Dios. Es la única forma. La verdadera gloria del hombre, además de estar en conocer a Dios, es vivir a la manera que refleje la gloria de Dios en nosotros, que refleje que tenemos el Espíritu Santo. En otras palabras, dar fruto del Espíritu Santo. Ya lo vimos, lo que dice Gálatas 5:22, ¿verdad? Eso demuestra que tenemos crecimiento espiritual. Ese crecimiento es paulatino, o bueno, como Dios lo permita, de pronto puede ser de un día para otro, pero casi siempre es paulatino. Y evitar la idolatría, porque a veces nosotros creemos que la idolatría surge de adorar imágenes, muñecos, cosas por el estilo, ¿verdad? Como dice Éxodo 20:4, dice, no te harás imagen de ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo. A veces creemos que la idolatría es adorar imágenes. No, la idolatría va mucho más allá. La idolatría es espiritual. ¿Qué es la idolatría? Vean, la idolatría es cuando nosotros tenemos cosas que pueden reemplazar a Dios. Inclusive podemos ser idólatras de Dios cuando creemos en un Dios no conforme a la palabra de Dios, sino conforme al Dios que nosotros hemos inventado en nuestro corazón. Cuando creamos imagen distorsionada de Dios, eso también causa idolatría. Cuando creamos imágenes basadas en Dios conforme a nuestros deseos.
Cuando tomamos lo que nos interesa de Dios, caemos en idolatría, que es tramposa, así que nosotros tenemos que estar apercibidos. Creer en Dios, pero como dice la Escritura, por eso Jesucristo dijo, el que cree en mí, como dice la Escritura, no como la tradición nos ha enseñado, o como nosotros creemos, o la tradición se ha movido y creemos que es Dios. Dios es amor, sí, Dios es amor, pero además de esos atributos tiene otros. Dios es santo, perfectamente santo, no tolera el pecado. Dios es omnisciente, lo conoce todo, es omnipresente, está en todas partes. Tenemos que conocer verdaderamente el Dios que estamos adorando para no incurrir en idolatría. Ahora, ¿cómo evitamos caer en idolatría? Debemos buscarlo en espíritu y en verdad. ¿Qué significa buscar a Dios en espíritu y en verdad? Con sinceridad, o sea, no con motivaciones carnales o egoístas. Busco a Dios para que me sane, busco a Dios para que me prospere, busco a Dios para que me vaya bien. Eso es una búsqueda carnal, una búsqueda falsa. Una búsqueda verdadera con sinceridad es para que el reino de Dios se implante en el corazón de cada uno de nosotros. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Y qué significa buscarlo en verdad? Conforme a su palabra. Por eso Jesucristo dijo, ¿verdad? El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. O sea, sin creencia de hombres, sin filosofías. En Juan 4:24 por eso nos dice, Dios es espíritu y los que lo adoran en espíritu y en verdad es necesario que lo adoren. Entonces es necesario que nosotros busquemos a Dios como dice la Escritura y adorarlo o buscarlo en espíritu y en verdad, con sinceridad y en verdad, conforme a su palabra. Tenemos que estudiar la palabra. Por eso siempre recalco la afirmación de que tenemos que estudiar la palabra. Por lo menos media hora al día, lea la palabra y pídele sabiduría a Dios para que lo guíe y le dé entendimiento de lo que usted está leyendo. No podemos dejar de leer la palabra, porque cuando nosotros dejamos de leer la palabra, nos morimos espiritualmente, nos vamos debilitando espiritualmente y terminamos en el mundo nuevamente. Entonces, tenemos que leer la palabra todos los días, todos los días. Eso nos da alimento, nos da fortaleza para seguir adelante, para poder llegar a tener una verdadera gloria del hombre. La verdadera gloria del hombre es un verdadero conocimiento de Dios conforme a la palabra de Dios. Amén. Bueno, y esta ha sido la enseñanza por el día de hoy. Espero que la atesoren en sus corazones y lo más importante, que la pongan por obra.